Bueno, empezamos a grabar. Buenas tardes a todos, a todas. Nos encontramos un viernes más en esta clase de filosofía, en donde vamos a arrancar con la primera unidad del programa, el primer contenido, también significativo para poder trabajar y poder insertarnos en la materia de una manera pautada, tranquila, pero reflexiva también, ¿no? Yo había pedido que aquellos que podían puedan ir viendo más o menos los apuntes que están. Nosotros lo que vamos a trabajar son el manual de Rafael Gambra, que está puesto en el aula, y lo que vayamos tocando, digamos, son unidades no solamente históricas, sino temáticas filosóficas. Hoy vamos a trabajar, vamos a acercarnos o vamos a aproximarnos a la definición. ¿Sí? Vamos a aproximarnos un poquito a la definición, que es lo primero que está puesto en la parte introductoria del texto del manual que ustedes tienen en el aula. Entonces, para arrancar, voy a ver si puedo compartir, para hacer un poquito más dinámica esta cuestión. Bien, arrancamos entonces con una aproximación a la definición de filosofía, ¿sí? Siendo la primera unidad del programa. Lo primero que vamos a trabajar es el concepto mismo de lo que es filosofía. Lo primero que tengo que decir es que, digamos, se suele utilizar este término muchas veces, por un lado, desvalorizado en un sentido, y por otro lado, a veces como esotérico, misterioso, pareciera que es algo como profundo, intelectual, ¿cómo explicarlo? Algo que resulta hasta interesante, pero que no hay una certeza exacta de qué se ocupa, digamos, ¿no? Entonces vamos a tratar de salir un poco de la opinión general, y ya que estamos haciendo un curso de introducción a la filosofía, vamos a tratar de llegar un poco a la cuestión del asunto, ¿no? A la cuestión de la definición propia del saber filosófico, es decir, de aquellos que nos dedicamos de manera más profunda al concepto de filosofía. Y tratar de abordarlo, aun cuando las perspectivas digamos, o los lineamientos que aparezcan en la opinión general nos lleven a un ámbito por ahí un poco de qué está hablando, para qué sirve, por qué está puesta en la carrera, qué tiene que ver conmigo. O sea, es interesante, es muy profundo por ahí, o complejo, ¿no? Cuánto debe saber aquellos que se dedican, pero exactamente no precisamos de qué se trata. ¿Sí? Entonces, habrá que llegar un poquito a la cuestión, ¿no? A la cuestión del asunto. La filosofía se la puede definir desde dos perspectivas, desde dos lugares, ¿sí? Una desde la misma raíz de la palabra, desde la etimología de la palabra. Filosofía es una composición de dos términos que están puestos en la raíz griega, ¿sí? Filosofos. Filo viene de filiación, de filial, y hace referencia a la cuestión del amor, ¿sí? Y Sofía, en la raíz y en la etimología, significa sabiduría. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la primera definición de filosofía, lo que estamos diciendo es que la filosofía es esa búsqueda, porque el amor implica una búsqueda, ese deseo, ¿sí? Esas ganas o esa inquietud que tiene alguna persona por investigar, por conocer, por acercarse a algunos criterios de verdad. ¿Sí? Es una tensión, es un vínculo constante. No significa la posesión de la sabiduría, ¿sí? Porque aquel que se dedica a la filosofía no utiliza como el concepto de sabiduría como una especie de patrimonio del cual puede utilizarse, sino más bien hace referencia más bien a la atención o al buscador. El que ama no muchas veces, o en general a veces sucede que no necesariamente posee el bien amado. ¿Sí? Yo puedo amar a una persona y no recibir, digamos, eh, correspondencia del otro lado. Por lo tanto, hace referencia a esa búsqueda constante, ¿no? Entonces, la definimos desde el lugar en donde la persona inquieta por el conocimiento, ahora vamos a hablar un poco del término sabiduría, inquieta por buscar y por llegar a verdades, ¿sí? ¿Qué tipo de verdades? De eso nos vamos a ocupar. Este es el primer acercamiento, la primera parte de la etimología.
Y me parece que no grabé, ¿no? ¿O sí? No, me parece que no grabé. Perdón, ¿eh? Dice que está grabando. Sí, Sí, profe, aparece grabando. Está grabando, sí, 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 yo me asusté, pensé que no. Bueno, muchas gracias. Entonces, en este primer acercamiento ya vamos a vislumbrando, digamos, una idea acerca del concepto desde la etimología. Voy un poquito al manual para hacer referencia a algo que ustedes leyeron. Profe, una pregunta. Sí, ¿Viste que usted dijo que inquieta por llegar a la verdad? sí, O sea, ¿el filósofo en sí o el hombre? Porque ahí, en donde nos hizo leer, dice que muy el bien, hombre ya es filósofo desde naturaleza, aunque no lo muy bien, sepa. muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la intervención y por la pregunta. Em, Esta definición etimológica tiene que ver con un patrimonio de la naturaleza humana, no es exclusiva de algunos tipos raros que se dedican a estudiar cosas raras, sino que la naturaleza humana por ser portadora, ¿sí?, de una racionalidad, de una intencionalidad, por habérselas constantemente con buscar resolver inquietudes constantes respecto a la realidad o al mundo, es filósofa por naturaleza. ¿Sí? Lo que pasa es que vivimos en una sintonía, vivimos en un ritmo bastante pragmático, ¿sí? La filosofía queda como restringida a un ámbito por ahí exclusivo, a gente que por ahí puede dedicarse a algún tipo de actividad filosófica, pero en realidad es el patrimonio de cualquier persona que se interrogue por cuestionarse, que se interrogue por la verdad de las cosas, del mundo, del más allá, de Dios, y en definitiva, lo que se está preguntando el hombre es cuál es el sentido de la realidad. Desde la etimología podemos decir que todo hombre, como dice muy bien el apunte y como dijo la compañera, es filósofo por naturaleza y por vocación natural. Que nosotros no nos interroguemos por el mundo, y esto lo vamos a ver cuando veamos el escepticismo o algún capítulo de Merlí, no es que yo no tenga la disposición ni la posibilidad. Probablemente mis ocupaciones son más importantes que dejo de lado algunas cuestiones. No sé, yo me levanto hoy a las 6 de la mañana, algunos trabajan, otros estudian, realizo mis actividades cotidianas que forman parte de mi vida laboral, al mediodía almuerzo, a la tarde sigo trabajando, a la noche llego, como, al día siguiente mi rutina va girando de alguna manera en el mismo sentido, planificamos una vida desde el fin de semana como ya sabemos cómo debería ser, por lo menos antes de la pandemia era así, hoy tenemos otro tipo de rutina, la organizamos, la planificamos, nos encontramos con la gente con la que queremos encontrar, arranca el día lunes y otra vez empieza a mover ese piloto automático que nos lleva a un ámbito de la rutina. Sin embargo, estamos perdiendo de lado una especie de patrimonio que tiene que ver con una vida más humana, ¿sí? Esa reflexión por la realidad misma. En ese sentido, que la persona o que el hombre no haga filosofía constantemente es por el ritmo que nosotros tenemos, por las responsabilidades que tenemos y también por un mundo que corre de manera vertiginosa. Entonces, gracias por la aclaración. Dice, la filosofía es, sin embargo, voy al texto, la actividad más natural del hombre y la actitud filosófica la más propiamente humana. Es decir, lo más humano que tenemos es preguntarnos por las cosas y preguntarnos por la realidad. Hay momentos en donde nosotros estamos perdidos porque estamos cumpliendo este tipo de responsabilidades y no nos preguntamos. Sin embargo, hay situaciones que nos llevan a preguntarnos estas cuestiones en determinados momentos. Después vamos a ver en qué momentos el hombre puede hacer. Imaginemos a un hombre, cito textual, que salió de su casa y ha sufrido un accidente en la calle o a consecuencia del cual perdió el conocimiento y fue trasladado a una clínica o una casa inmediata. Cuando vuelve en sí, encuentra en un lugar que le es desconocido, en una situación cuyo origen no recuerda. ¿Cuál será su preocupación inmediata? La pregunta que enseguida se hará a sí mismo o a los que le rodean no será ciertamente sobre la naturaleza o utilidad de los objetos que ve a su alrededor, ni sobre las medidas de la habitación o la orientación de su ventana. Su pregunta, será una pregunta total. ¿Qué es esto? O mejor, una que englobe su propia situación. ¿Dónde estoy? ¿Por qué he venido? El recurso o la actividad filosófica que se produce en la naturaleza humana constantemente, en la historia del pensamiento y también en la de todo hombre, es
en el hombre contemporáneo también, el hombre actual, es que a veces hay momentos determinados donde nosotros nos encontramos perdidos. Y es allí donde recurrimos a estas preguntas que intentan satisfacer lo que en el fondo nosotros necesitamos y tenemos. ¿Sí? Lo que pasa es que vivimos en una, repito, en una vorágine vertiginosa sobre la cual no cabe esa pregunta. Vivimos en la cultura de la inmediatez, en la cultura rápida, del cambio constante, ¿sí? De las cosas que voy a consumir y voy a comprar, de la manera más rápida que pueda conseguir los bienes para alcanzar cierto grado de felicidad material. Por lo tanto, esas preguntas no aparecen, aparecen en determinadas situaciones. En filosofía se les llama situaciones límite, justamente porque es allí donde el hombre se pregunta, ¿todo esto tiene sentido? ¿Todo esto vale la pena? Muy bien, damos un pasito más. Nosotros, y gracias por el comentario, porque me da pie a llegar, digamos, a un espacio en donde la pregunta por el sentido y por la existencia está puesta, digamos, desde la naturaleza humana del ser humano. O sea, la naturaleza del ser de la persona hace que el hombre naturalmente tenga esta vocación. Para llegar a una más clara noción de lo que sea filosofía, tratemos de sentar y comprender una definición de la misma. Aunque se han propuesto muchas definiciones de filosofía en los diferentes sistemas filosóficos, podemos atenernos a la definición clásica en la que coincidirán casi todos los filósofos. Ella nos servirá después para delimitar lo que es la filosofía y lo que no es en el seno de los posibles modos de conocimiento humano. Así como existe esta parte etimológica, que es una vocación propia del hombre, existe también tipos raros, profesores y gente que se ocupan de una disciplina muy particular, que es tratar de investigar estas cuestiones. ¿Sí? Y son tan raros que inclusive se dedican a estudiar estas cuestiones y pasan años de su vida estudiando estas cuestiones. ¿Sí? Allí la filosofía sale del marco común de patrimonio de todo el hombre y se inserta dentro de la disciplina filosófica o la ciencia filosófica. Por lo tanto, así como aparece la primera definición, que es la etimológica, aparece la otra definición que es conocida por todos, por muchos autores, que es la definición que está puesta en la gran mayoría de los manuales, que hace referencia a un concepto un poco más amplio. La filosofía sería la ciencia de la totalidad de las cosas, por sus causas últimas, adquirida por la luz de la razón. Vamos a tratar de desentrañar en la clase de hoy a qué apunta esta definición y cómo la podemos comprender o compatibilizar y qué es lo que nos puede dejar este acercamiento a la etimología, por lo menos para la clase de hoy, ¿no? Dejo un segundito de compartir pantalla y voy a un apunte, que es desglosar un poquito este tema. Me parece. Aquí encontramos la otra definición. Me parece interesante ir desglosando esta definición, ¿no? En la que coincidimos todos. Primero, definimos a la filosofía como una ciencia, una disciplina, un saber. Para muchos, y para gran parte de la cultura quizá contemporánea, en donde vivimos o somos herederos de una cultura bastante racionalista, llamamos ciencias a los saberes más experimentales o más exactos. ¿Sí? Cuando uno se imagina esto es ciencia, se imagina a un biólogo, a un científico de la matemática, a un, no sé, ingeniero, porque se están ocupando de las ciencias. Pero en realidad es un residuo de una herencia ilustrada en donde se entiende a la ciencia como un criterio bastante pragmático del saber. ¿Sí? Entonces, la ciencia sería como una especie de laboratorio experimental en donde no cabría el nombre de filosofía. Sin embargo, cuando uno analiza el concepto de ciencia, se tiene que remitir a los orígenes del término ciencia. Y para remitirnos a los orígenes y al concepto más amplio de ciencia, tenemos que irnos a la definición clásica de Aristóteles, que dice que la ciencia es conocimiento por causas. La ciencia es conocimiento por causas. Distinguimos la ciencia de la opinión. ¿Sí? Distinguimos la ciencia de la opinión, porque el que opina puede dar distintas versiones. Ahora, el que conoce la ciencia, conoce las causas de por qué las cosas son como son. Cuando ustedes reciban el título de administradores o técnicos en administración de empresas, van a estar calificados porque conocen causas, porque se pasaron años estudiando una disciplina y un saber
que los habilita para que ustedes conozcan causalmente las cosas o causalmente cómo se tiene que administrar. La ciencia me garantiza que 2 más 2 es 4 aquí en la China, porque no hay margen para la opinión. Ahora, la filosofía también conoce o en todo caso busca causas. Lo que pasa es que las causas que busca la filosofía son causas primeras o últimas, como dice el texto en la definición. Últimas, porque vamos del margen más inmediato de la realidad hasta el fondo de la realidad. Nos preguntamos por la última cuestión posible, racional, de la realidad. ¿Cómo surge? ¿De dónde es? ¿En qué consiste? ¿Por qué las cosas son como son? Aquellos que buscan en algún ámbito de disciplina causas más inmediatas no se preguntan por el fondo de la realidad, se preguntan por las causas inmediatas del fenómeno. Por ejemplo, el médico se pregunta por las causas de la enfermedad, no se pregunta por la causa última de toda la realidad. Por lo tanto, la filosofía, así como las ciencias exactas, por ejemplo, buscan causas, pero su búsqueda apunta a las causas últimas. También se lo llaman causas primeras, porque trata de ir desde el principio del origen de las cosas hasta la realidad más inmediata. Entonces, mientras que las ciencias buscan causas segundas, la filosofía busca causas últimas o primeras. Llegamos así al concepto de realidad, ¿sí? Porque lo que está buscando en el fondo de la cuestión es qué es la realidad, en qué consiste, dónde se origina todo, porque precisamente si está buscando la última causalidad o la razón suficiente por las cuales las cosas son como son, lo que se está preguntando en el fondo, todo filósofo que se preocupa, y aunque ustedes piensen que está metido en elucubraciones raras, metido en una biblioteca, en el fondo lo que está tratando de desentramar qué es la realidad o en qué consiste la realidad. Ahora vamos a explicar un poquito más en qué consiste esto de qué es realidad. Porque nosotros tenemos una noción de realidad. Cuando yo pregunto qué es realidad, ustedes me van a decir, profe, la realidad es mi realidad, la más inmediata, la que yo veo, la que yo concibo, la que yo percibo, es decir, lo más concreto. Y lo más concreto es la computadora que tengo delante, la casa que tengo enfrente mío, la habitación que tengo delante mío, mi familia, mis amigos, mi mundo, mi barrio, mi localidad. La pregunta que yo les haría a eso es, perfecto, esa es tu realidad y es mi realidad y es la realidad de cada uno. Ahora, ¿allí se termina? Lo dejo planteado. ¿Allí se termina? Probablemente no. Probablemente la realidad sea más amplia, la realidad sea más, trascienda nuestra realidad. Y esto no significa que mi ámbito no sea importante. Es importante y muy importante porque el sentido de mi existencia está puesta en el marco en donde yo me muevo. Ahora, ¿es lo último? No es lo último. Mi realidad sería una parte de la comprensión total. La filosofía trata de llegar a esa comprensión total. Bueno, acá repetí 2 veces realidad, discúlpeme. Ahora, lo hace de determinada manera. La filosofía utiliza una facultad muy humana, que es la facultad de la razón y la inteligencia. Por ahora vamos a decir que ambos forman parte de las facultades humanas. Razón e inteligencia. Hay una pequeña distinción, pero no la vamos a hacer mención ahora, después lo vamos a ver, pero la filosofía se lo llama también la ciencia que por la luz natural de la razón, como está puesto en el párrafo que nosotros habíamos visto, puede interpretar el mundo real de manera inteligente. Cuando decimos de manera inteligente, lo que estamos diciendo es que el hombre tiene la facultad para comprenderlo por la razón. Si bien es cierto, cuando se pregunta por el origen de todo, en muchos casos hay una ciencia muy, muy particular, una ciencia que se llama la teología, que busca el origen de todo, también de la realidad, pero utiliza el dato de la fe. ¿Sí? Aquellos que estudiaron en el Instituto La Paz, en un instituto cristiano, ¿sí? En un instituto privado, seguramente entenderán que en el ámbito de la catequesis o en el ámbito de la formación religiosa, también se intenta comprender la realidad desde el origen, pero utiliza el dato de fe para llegar a la idea de que existe un Dios causal de todo. Bueno, la filosofía trata de restringir o trata de distinguir esta ciencia porque es teológica y porque utiliza el dato de fe. La filosofía utiliza el dato racional porque encuentra en su naturaleza la posibilidad de encontrar razones para demostrar o para buscar ese dato de la realidad. Perdón por la hora.
Yo sé que es bastante temprano todavía, pero seguramente alguno de ustedes, en mi caso, espero que así sea, hoy viernes, a pesar de la pandemia, yo pueda comerme una rica pizza, sea la que sea, ¿no? Siendo que es viernes, por lo menos es la intención. Bien. ¿Por qué puse esta imagen? Porque la pizza, cuando yo trato de pensar en la realidad, cuando yo pregunto a mis estudiantes qué se imaginan por realidad, uno se imagina, profe, la realidad es lo concreto, lo que ve, lo que está fuera del mundo ideal, lo que no es una ilusión, sino que es algo concreto. Ahora, si la filosofía se pregunta por la totalidad de la realidad, ¿a qué está haciendo referencia? Y fíjense, a mí me parece que la primera aproximación para entender un poco el concepto de realidad, yo lo definiría como una especie de porción de pizza. No una porción de pizza, perdón. La realidad sería la totalidad de la pizza. Imagínense que la realidad es la totalidad de la pizza. En una porción como la que estoy señalando, ¿sí?, tiene un objeto de estudio, algún tipo de ciencia particular, por ejemplo las matemáticas. En el medio de las matemáticas seguramente mi realidad estará en algún sector de esa porción de pizza. En otra porción de la pizza que estoy señalando podría estar, no sé, la física que se ocupa de otra porción de la realidad. Por acá estarán ustedes, administradores de empresas, que se ocupan de dar cuenta de algo de la realidad. Y dar cuenta de algo de la realidad implicaría dar cuenta de la organización administrativa. Dentro de la organización administrativa, el marketing, la parte contable, la parte lógica, la parte de sistemas, porque cada ciencia se ocupa de un pedacito de realidad. Por acá puede estar el médico, ocupándose de otro sector de la realidad, en tanto la salud utiliza, digamos, sus herramientas y sus conocimientos para poder interpretar qué respuesta da a este formato de realidad. Por acá estarán la sociología, la economía, la psicología, la matemática, porque en definitiva todas las ciencias se ocupan de una porción de la realidad. La filosofía se ocupa de la totalidad de la realidad. ¿Qué significa? Y con esto quiero dejar sentado un error que podemos cometer, un error que podría cometer si no nos percatamos. ¿Qué significa que el filósofo investiga un pedacito de cada una de las partes? Investiga o sabe cuando encuentra respuestas un poquito de cada una de las cosas. No. No es que sabe un poquito de anatomía, un poquito de psicología, un poquito de medicina, un poquito de administración y de paso un poquito y va robando por el mundo. No es eso, sino que la filosofía se ocupa de algo que tiene en común toda la realidad. ¿Qué es lo que tiene en común toda la realidad? Alguno me dirá, profesor, ahí hay un jamoncito por ahí. ¿Qué es lo que tiene en común toda la realidad? Y abro el micrófono para que ustedes me digan, ¿qué se imaginan que pueden tener en común toda la realidad? ¿Nosotros, las personas? Sí, pero vos fíjate que la persona está dentro de un mundo. Del ¿Sí? universo. Del universo, perfecto, del universo. Pero no es que el filósofo es un cosmólogo o es un conocedor de los movimientos del mundo y de los astros. No, no es que conoce el conocimiento de los astros del universo al modo de, no sé, estos que leen dicen, bueno, por acá viene Júpiter y te viene como la que tiene el horóscopo chino, que te va diciendo que hay un movimiento de los astros. No es que se ocupa del universo, se ocupa de algo, de una categoría que tiene toda la realidad. Para decir realidad, la categoría que tiene la naturaleza humana es que todo lo que es real existe. Todo lo que tiene realidad implica el ser. Por eso la filosofía, en definitiva, el corazón de la filosofía es el estudio del ser. Porque fíjense, toda realidad implica una existencia. Por eso la filosofía se ocupa en última instancia por dar cuenta de aquello que tiene en común toda la realidad, que es el ser. ¿Sí? El médico no se pregunta por el ser, da por supuesto la existencia del ser. El biólogo tampoco se pregunta por el ser, da por supuesto el ser y no se pregunta por el ser. La filosofía, por ir a las causas últimas, se pregunta qué es el ser, de dónde viene, de dónde la existencia. Hay un filósofo alemán, Heidegger, que se preguntaba por qué el ser y no más bien la nada, por qué existimos, por qué somos, por qué no más bien se prende fuego y explota todo, por qué nos mantenemos, ¿sí? Bueno, porque en definitiva lo que está buscando es la categoría de en qué consiste el ser, de dónde viene el ser o la existencia, pero la existencia completa,
de todo, y a partir de allí tratar de buscar alguna respuesta. Porque en definitiva lo que está haciendo el hombre es preguntarse en el fondo cuál es el meollo último de toda la realidad. Todo lo que es real existe, todo lo que es ideal está en mi mente, en mi pensamiento. ¿Sí? Todo lo que es real no está en mi mente, en mi pensamiento, o puede estar en mi mente, en mi pensamiento, pero todo lo que es real manifiesta el ser y la existencia. Bien, dejo de compartir pantalla, vamos a ver si podemos llegar a un... Perdón por los dibujitos, lo improvisé, me pareció que era interesante, y voy otra vez al texto de Gambra, dice, de la totalidad de las cosas, la filosofía no recorta un sector de la realidad para hacerlo objeto de estudio, no recortamos nada, ¿sí? Tratamos más bien de unificar qué es lo que tienen en común todos los saberes. En esto se distingue de las ciencias particulares, la física, las matemáticas, las ciencias naturales, que acotan una clase de cosas y prescinden de todo lo demás. El filósofo Heidegger, alemán existencialista, fallecido en el 76, empezaba uno de sus memorables artículos destacando la angustia, la esencial insatisfacción que el hombre experimenta ante la delimitación de cada ciencia, que cada ciencia hace su propio objeto. La física estudia el mundo de los cuerpos y nada más, la biología el mundo de los seres vivos y nada más. Yo creo que está bien que cada ciencia se haga cada vez más especialista en su ámbito, ¿sí? Pero tiene que haber alguna que dé luz o que eche luz al porqué de la existencia, al porqué del ser. Por eso a la filosofía se lo llama el estudio del ser en definitiva. Porque el ser es la condición primera y necesaria de que algo sea dicho real. Bien, yo les había pedido que estudien o que lean hasta la página 15, ¿sí? Vamos a reforzar para aquellos que no trabajaron hasta la página 15, y les voy a pedir y les voy a preguntar ahora si vieron alguna parte del capítulo, y leo las preguntas del chat por si alguno tiene alguna consulta. Bueno, en el chat no hay nada. Entonces, escucho las consultas de ustedes. Si es que las tuvieran, ¿no? Profe, le hago una pregunta. Sí, dale. ¿El objeto material y objeto formal también lo estudia el filósofo? Gracias por la pregunta. El objeto material y el objeto formal son condiciones de todas las ciencias. Para la filosofía, el objeto material sería la realidad, el estudio del ser, porque es la materia de la cual se ocupa. Y el objeto formal sería bajo qué condiciones la estudia, bajo qué condiciones estudia el objeto material. Estudia el ser bajo el objeto formal de las causas últimas de la realidad, no bajo el aspecto de las causas segundas, sino más bien de las causas últimas. Entonces, con el objeto formal y el objeto material sería la distinción para establecer de qué me ocupo y bajo qué aspecto me ocupo en ese estudio. Buenísimo, gracias. ¿Sí? Entonces, el objeto material sería, ¿cuál es mi materia de estudio? Para el biólogo o para el médico, el objeto material sería la salud, o para el biólogo la vida, porque esa es la materia de la que se ocupa. Para el filósofo, la totalidad, o la realidad, ¿sí? O el ser. ¿Sí? Ustedes pónganle el nombre que quieran, pero el filósofo va a tratar de buscar esa totalidad. Pero recuerden, no es que el filósofo sabe un poquito de cada una asignatura, sino más bien se está ocupando de aquella condición o aquello que tiene en común todo lo que nosotros decimos real, de lo cual se puede apoyar cualquier otra disciplina. Recuerden la pizza es la totalidad, las demás ciencias están dentro de las parcelas de realidad. Y además que esa es una realidad compleja, porque cada vez las ciencias se van especificando cada vez más. Ustedes dentro del ámbito de la administración estudian una visión de conjunto de lo que sería la administración, pero dentro de la administración de empresas existen sectores o parcelas que cada vez se van especializando cada vez más. Dentro de la administración existen los especialistas en marketing, por ejemplo. Dentro de la economía, que antes podría llamarse una ciencia que englobaba toda una disciplina o todo un saber, lo que aparecen es aquel especialista en capitales, aquel especialista en hiperinflación, en teoría de los mercados. Por lo tanto, como la realidad es muy compleja, las ciencias tienen que parcelarse cada vez más para que existan los especialistas.
que es importante que existan porque nos dan cuenta de que hay algo que es complejo y que uno lo tiene que estudiar. Voy a poner un ejemplo, pero es un ejemplo clarísimo, ¿sí? Ya no existe hoy el médico de cabecera. Existía seguramente 20, 25 años atrás. Si ustedes le preguntan a sus abuelos, a sus padres, seguramente cuando eran chicos se tenían un médico de cabecera que tenía una visión de conjunto. Hoy cuando uno se siente mal y le duele la panza, primero no busca el médico general de cabecera, va a buscar un gastroenterólogo, ¿sí? Porque es un especialista en esa parcela de realidad. ¿Sí? Tampoco busca el filósofo no te va a curar la panza, el filósofo va a dar cuenta de otra cuestión que es más profunda todavía. ¿Sí? ¿Se comprendió, chicos? Sí, profe. Y una pregunta más, capaz Sí. que no tiene nada que Más ver, Flor. pero, o sea, me parece, para mi punto de vista, saber por qué. Usted dijo que el hombre siempre tiene la razón, la inteligencia por la razón, ¿no? Pero yo, desde mi punto de vista, a veces el hombre no tiene la razón y no tiene la inteligencia, pero para un filósofo siempre la tiene. ¿Por qué? Bueno, gracias por la pregunta. Tiene la facultad. Esa facultad puede ser más perfecta o más imperfecta. ¿Sí? Por ejemplo, un hombre que nace en una realidad, vamos a suponer, en una realidad en donde no tiene los vestigios de la instrucción académica o no cursó nunca o no pasó nunca por el colegio. No tiene la formación, vamos a decirlo por poner una palabra, un término. Esta es una parte de la educación del hombre que no completa todo lo que es el hombre. Ahora, el hombre tiene como una especie de resto para poder conocer el mundo. A eso me refería con la inteligencia y la razón. No tiene una razón en sentido total que conozca todo, pero sí tiene la facultad para poder interpretar el mundo y las cosas. ¿Sí? Probablemente este hombre no tenga una educación formal, pero tiene la facultad para poder adaptarse a un mundo. Esa adaptación a un mundo implica una facultad que muchas veces el hombre la puede perfeccionar, muchas veces el hombre puede involucionar y muchas veces el hombre puede permanecer en la inercia de no querer o de querer ser indiferente respecto de esto. Pero la inteligencia o la razón son facultades que el hombre las puede perfeccionar. En algunos casos se dan con mayor medida y en otros casos podemos estar cómodos con la ignorancia. Lo que sí considero es que el hombre tiene la posibilidad, ¿sí? La posibilidad de crecer o la posibilidad de perfeccionarse. A eso apuntaba un poco la referencia, digamos. ¿No? No es que el hombre tenga la razón en todo, ¿no? Porque de hecho muchas veces nos equivocamos y ahí aparece un mal o un vicio que tiene que ver con la soberbia. Ah, buenísimo, está bien. Bien. Pero Sí. profe, yo entiendo que como usted dijo, sin formación, sin nada, ¿cómo vive el ser? Por más que comprenda el Bien. mundo. Bien, ¿Cómo? ahí voy a poner una tareita para ir reflexionando. Lo primero que le voy a pedir es que vayan hasta la página 15, pero en principio no estamos hablando de una concepción del ser técnica, estamos hablando de una concepción del mundo y de la realidad. Por ejemplo, una persona que nació en el campo tiene un conocimiento pragmático y sabio sobre la realidad. Esto lo vamos a ver la clase que viene. Interpreta cuando está por llover, interpreta qué es lo que tiene o qué es lo que conoce una persona de campo muchas veces, ¿no? Y esta persona no pasó nunca por una facultad. Entonces, tiene una noción intuitiva del mundo y de la realidad o de un sentido común que lo ayuda a ubicarse en el mundo real. Incluso también puede pasar que una persona quizás haya tenido las facultades o haya podido acceder, por ejemplo, a una educación Y no lo quiso. y sepa, claro, no lo quiso, y quizás sepa menos que una persona que por experiencia, trabajo y demás Tal cual. haya adquirido un montón de conocimiento. Tal cual. Sí. Aquel que tiene otro tipo de experiencia. O sea, la facultad de la razón no es algo técnico, científico, de una tesis de alguien que pasó por la facultad. Es un conocimiento de realidad, básicamente. ¿Sí? A eso apuntaba. Lo vamos a trabajar la clase que viene, ¿no? En los textos. Bueno, chicos, voy a dejar una tareita, ¿sí?